la idea de que esta migración forzada podría minorarse, podría resolverse de otra manera. Por eso su lucha. ¿Puede usted decirnos de alguna manera cómo podríamos ayudarnos? ¿Qué es lo que quiere exactamente? ¿Cómo podemos fortalecer esta lucha por los derechos humanos de los migrantes? Yo lo tengo bien claro, Lupita. La solución es tratar de arraigar a los migrantes, a las migrantes. ¿Cómo? Logrando un desarrollo integral en sus lugares de origen, con la corresponsabilidad de los gobiernos de origen, que están muy cómodos viendo cómo sus migrantes salen, se arriesgan su vida, llegan los mejores, los más sobrevivientes a Estados Unidos, mandan el dinero de las remesas y ellos felices, porque la economía mejora muchísimo con las remesas de sus connacionales, pero a costa de arriesgarse, de sufrir mucho y muchas veces de perder la vida. Entonces, la solución es que haya un plan de desarrollo integral con la corresponsabilidad de Centroamérica, México y de Estados Unidos, puesto que este es un problema sistémico, este es un problema estructural del capitalismo que está ocasionando la concentración de la riqueza en unas cuantas familias de Centroamérica, pero también la riqueza de las transnacionales, que al privatizar todo, llevan las riquezas fuera del país. Esta es la solución. La solución lógica sería cambios en el mismo sistema neoliberal capitalista, es decir, que el dinero no fuera el eje alrededor del cual se organiza todo. Estados Unidos es un país que está organizado todo alrededor del dinero. No hay nada, o casi nada, que no se dé alrededor del dinero. El debate nuevo de la reforma migratoria se está dando en base al dinero. Alrededor de eso está girando todo. Entonces, no puede ser un imperio del capital financiero el que dicte los destinos del mundo. No puede ser que el dinero valga más que todo. El dinero se ha convertido en el ídolo de la humanidad. Es la religión más extendida. Tiene adeptos por donde quiera. Si tuvieran que censar la feligresía del ídolo del dinero, yo creo que buena parte de la humanidad estaría ahí de alguna manera. Entonces, hay que poner el dinero en su lugar de medio, hay que poner al ser humano en el centro de los proyectos de la atención de las inversiones, que las leyes estén en favor del ser humano, en razón del ser humano y no al revés. Porque sucede, como aquí en Estados Unidos, que han hecho muchas leyes. Las leyes las han hecho los capitalistas en base a los intereses económicos. Y entonces le dicen al migrante, a ver, tú no eres bienvenido, eres pobre, tú no puedes venir. O sí, pero vas a venir clandestinamente para que la mano de obra sea castigada, sea tolerada y pueda ser competitivo. No eres muy bienvenido. Pero los capitales sí, los capitales pueden entrar y salir y no hay nadie que les ponga leyes. Nadie le va a poner una ley a un capital porque entre, nadie le va a poner una ley en contra de un capital que salga. Pero los pobres en Estados Unidos, si entran, los penalizan, los corren. Si vuelven a entrar, los castigan más. Si reinciden, cárcel. Los penalizan por muchos años, le ponen récord, dicen, para que no vuelvan a entrar.
Hay personas que tienen varias deportaciones, esas personas si entraran al territorio nacional irían a la cárcel y estarían por años. Sí. Padre, pero ¿habría esperanza en este sentido del que usted habla, porque siendo un problema sistémico, estructural? ¿Hay esperanza cuando México, por ejemplo, que es un país expulsor, está siendo gobernado por un personaje que tiene un expediente abierto en derechos humanos, como es Enrique Peña Nieto, con el caso Atenco, o con los atentados a su expareja homosexual? Todo esto no es representativo de un país en hundimiento. También Centroamérica tiene sus propios problemas como países expulsores. Entonces, aún así, usted no pierde la esperanza de hacer un cambio como para esta migración, para esta clase de migración. Yo creo que no solamente debemos pensar en México, sino en todo el sistema. No solamente debemos de pensar en un sector como son los migrantes, sino pensar en todos los damnificados del sistema. Y yo quiero decir algo, por ejemplo, en la lógica que nos han enseñado, muestran a las personas más ricas, a las que han logrado acumular más dinero, lo presentan como exitosos y dicen que son triunfadores, cuando en realidad, si los vemos desde el punto de vista integral, humano, espiritual y real, son víctimas, las primeras víctimas del sistema. Son los primeros damnificados que son adictos al dinero, ya viven para tener. Y entonces ellos no son felices, están desperdiciando la única vida que tienen de compartir la alegría con la gente, de ser libres, de llevar una vida sencilla como los demás, de apreciar el valor tan grande que tienen los pobres, toda esa gente, ese ejército de personas que tienen oficio de servicio y que lo hacen con tanta dignidad y con tanto amor. Ellos se lo pierden y al final se van a ir sin nada y también habiendo agotado, gastado totalmente la única vida que tenían. Entonces hay que cambiar la visión. Hay que organizarnos, empezar a proponer las cosas de otra manera. Otra visión es posible, porque nos han metido por todos los medios la visión capitalista. Y claro, desde ese punto de vista, las cosas se ven diferentes. Pero la verdad no, hay que llamarle a las cosas por su nombre como son. La prioridad del dinero es una idolatría. Detrás de la idolatría hay, desgraciadamente, la infravida para muchos seres humanos. La concentración de la riqueza, la mala distribución de la riqueza no es normal, no puede ser normal y hay que denunciarla y hay que organizarlo para poner primero una regulación y luego un coto para que vaya hacia atrás el capital financiero. Evitar ya las privatizaciones, porque de las privatizaciones vienen las esclavitudes de mucha gente y ya no debe ser moral ni permitido ni legal la concentración de la riqueza en una cantidad. Todo eso se tiene que hacer, pero se tiene que ir creando una conciencia y educando. Por eso los gobiernos como los de México y de Centroamérica, tan subordinados a Estados Unidos, tan incondicionales de Estados Unidos, dedican tan poco dinero a la educación. Igual que acá en Estados Unidos, igual. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente piense, no quieren que piense de otra manera, pero ahora existen las redes sociales, ya existe otra conciencia, debemos denunciar esto, debemos organizarnos, debemos revertir la historia, que ese 99% sea beneficiario de la mayor parte de la riqueza, y el 1% que se conforme con lo que le toque, con lo que le corresponda. Todo eso tiene que ser, tenemos que hacer una subversión de la situación que vivimos, vivimos un orden que es un desorden, y tenemos que lograr un orden basado en la justicia y basado en la distribución humana de los bienes de la tierra. Cuidar la tierra, reconocerla y declararla como patrimonio universal de toda la humanidad y no nada más de unos cuantos que el sistema les ha reconocido como verdaderos dueños. Son usurpadores de esa tenencia. Sí, padre, ¿y estos serían parte de los objetivos de la caravana? ¿Toda esta concientización de la que usted está hablando?
Por supuesto que sí, es importante en el corazón del imperio llegar y decirles estas ideas, les guste o no les guste, lo siento. Nosotros tenemos que llevar la visión del sur. Nuestra finalidad en la caravana es hacerles llegar la visión del sur, la visión de los pobres, desde la mirada de Jesús, desde la perspectiva del reino de Dios y no desde los intereses financieros. Su postura, pues, es, digamos, es radical y humanista, pero radical, y puede estar incomodando a ciertos sectores, incluso al mismo poder político, que no ve bien este liderazgo ya internacional que tiene usted. ¿Eso cómo lo ha enfrentado, padre? Por supuesto que sí, y también se olvidó de algo importante, no solo el poder político, sino también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es parte de eso, y la Iglesia Católica ya ha tomado por normal el sistema que estamos viendo, ha tomado como normal la pésima distribución de los bienes de la tierra, ha tomado como normal y hasta ha bendecido a transnacionales y también a las personas más ricas del mundo, recibe inclusive dádivas de ellos, ¿verdad? Y esto es inaceptable porque nosotros debemos tomar distancia del dinero, darle al dinero el valor que tiene, que es de medio. Nosotros debemos tomar como Iglesia Católica lo indispensable, pero no ser parte de ese sistema financiero tampoco. Y nuestra Iglesia no tiene por qué tener poder y por qué tener dinero. Por eso no defiende a los pobres, por eso no está con sus ovejitas, por eso están viviendo con las cúpulas. Y ya tuvimos la primera reacción de la jerarquía de Utah. De Atlanta, perdón. No, al contrario, en Utah está John Wester de Salt Lake City, que es un excelente arzobispo. No, en Atlanta, Georgia. Hablé con el obispo Luis y bueno, tuve una larga conversación con él porque él me pidió que yo me comunicara con él y me comuniqué. Y bueno, me dijo palabras más, palabras menos, que no somos bienvenidos a Atlanta, que la Iglesia Católica para nada nos va a ayudar, ni un cacahuate de comida, de hospedaje, tampoco a mí me va a dejar entrar a la iglesia, no voy a poder celebrar misa, porque no reconoce la carta que mi mismo obispo me dio y que se dirigió a la conferencia episcopal norteamericana. Los obispos de Estados Unidos saben de mi visita, se les avisó oficialmente ya a ellos ahí, se les hizo llegar a todos los obispos la carta de mi obispo, pero aún así se negó a recibirnos, no va a haber, se niega a recibir a los migrantes, no somos bienvenidos, ni ellos ni yo. Y la razón que da es porque ellos tienen incertidumbre jurídica, porque no saben tal vez que vengamos o no con visa o no sabemos qué. Piensa que voy a hacer un uso político de la iglesia y de la misa, y entonces tiene miedo de eso y mejor no nos recibe. Pero en cambio de eso estamos buscando, y de hecho nos están ofreciendo ya cómo llegar a Atlanta, tal vez con la comunidad de color, y bueno, estaríamos con ellos ahí, y de ser así, pues se confirmaría dos desaires históricos que ha hecho la Iglesia Católica. Uno, con la gente de color aquí en Estados Unidos, puesto que nunca le hizo caso a la gente de color, por eso casi no vemos gente de color en la Iglesia Católica, es muy raro, y más bien los que sí les dieron albergue fueron los bautistas, las iglesias cristianas evangélicas. Primer error, primer desaire de la Iglesia Católica, primera discriminación de la Iglesia Católica histórica. Y la segunda estaría haciendo ahora, pero no por parte de toda la Iglesia, pero sí de esta arquidiócesis de Atlanta, que por segunda vez en la historia estaría discriminando a un sector de la humanidad que son los migrantes, los centroamericanos, los latinos, los hispanos.
Padre, ¿cómo lo sintió usted este desaire de su propia iglesia? ¿Cómo lo siente? Pues no solo fue un desaire, fue un rechazo, ¿verdad? Ajá. Fue un rechazo, pues a mi persona, pero también a mi causa y también a los migrantes. Yo creo que la iglesia toda no piensa de esa manera, pero si está permitiéndose que se haga aquí, entonces de mi parte yo cuestionaría y diría, si Jesús dice que se identifica con los migrantes, lo está diciendo en Mateo 25, fui migrante y me recibiste, o bien, fui migrante y no me recibiste. ¿Cuándo te vimos, señor migrante? Cuando yo llegué en uno de estos mis hermanos más pequeños, ahora procedentes del sur, y tú no me recibiste. Entonces, yo quisiera que pensaran, pues, de qué lado están. Si están del lado del reino de Dios y por lo tanto deberían recibir a los pobres, o están del lado del capital. Y si están haciendo el juego a una discriminación de los pobres, y también se pasan del lado de una ley inmoral, como son estas leyes para criminalizar la pobreza que viene del sur, entonces, ¿dónde está su ser de iglesia? ¿Dónde está su ser de cristianos? Como jerarquía católica a mí me parece tremendamente alarmante el hecho de que den ese ejemplo de conducta antievangélica. Sí. Y el arzobispo lo hace a nombre de sí mismo, a nombre de la iglesia, en nombre de la iglesia. Yo no lo sé porque estuve hablando bastante con él por teléfono y todo para que me dijera que no, ¿verdad? Pero yo no hice la solicitud. O sea, quiero bien claro que yo no hice la solicitud, sino mi equipo, porque pensó que por ser yo sacerdote debía tener un encuentro con alguien de la jerarquía católica. Y porque nos han recibido, eso sí, de todas las iglesias, ¿sí? No ha habido una sola iglesia que no nos haya recibido. Nos han recibido judíos, nos han recibido cristianos evangélicos, nos han recibido la Iglesia Unitaria Universalista, de todas las ritos, religiones y tendencias nos han recibido, como no se imagina, menos de la Iglesia Católica. Pero aquí en la Iglesia Católica nada más en Atlanta. Es el único lugar en Atlanta, sí. Bueno, pero no, tampoco ningún obispo hemos contactado con él, no nos ha contactado a nosotros, con sacerdotes sí, con religiosos. O sea, ahora que yo estuve en California, estuve en 2 diócesis y obviamente mandamos cartas a todos ellos, pero yo no fui recibido en ninguna de las iglesias para celebrar la misa, excepto con los padres claretianos en la placita, ¿cómo se llama? La placita Olivera, excepto ahí, pero porque son claretianos, ellos son religiosos, ellos tienen su propia autoridad. Ahí yo fui bienvenido, celebré la Eucaristía con la gente y obviamente los religiosos me recibieron muy bien y me quedé con ellos. Pero fuera de ahí no hay otro lugar. Es cierto que también... Está diciendo que la Iglesia Católica en Estados Unidos no le ha dado la bienvenida a usted como líder de los migrantes. No. Es una... Bueno, no solo no me la ha dado, sino que tampoco nos ha recibido, no nos va a recibir en Atlanta. Uh-huh. Yo espero que las cosas se compongan, porque si no será muy triste para la misma iglesia. Sí. Padre, ¿no lo ve esto como una necesidad de actualizar el discurso y la gestión, las actividades de la propia Iglesia Católica, de esta conciencia de humanizarnos más? Yo creo que no solamente se trata del lenguaje, no es el discurso. Ajá. No es, porque el discurso es impecable. De parte de la Iglesia Católica en el discurso es impecable, hay que ver los documentos y ver antes también. La práctica es lo que hay que modificar, hay que convertir a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica toda, nos tenemos que convertir al reino de Dios, tenemos que ser una iglesia reinocéntrica, ya ni siquiera cristocéntrica, sino reinocéntrica, porque podemos tener un Jesús sin reino, y el reino de Dios es una exigencia de justicia. Decía Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. El reino es la prioridad. Pero si vemos, por ejemplo, como ha venido la Iglesia Católica hasta antes de Francisco, es una iglesia papocentrista, una iglesia
que se mira a sí misma, una iglesia que no practica realmente a así nivel el reino de Dios. Yo creo que se tiene que hacer un concilio para ponerse de acuerdo. Es urgente, no el rollo, no el discurso del reino de Dios, sino la educación en el reino de Dios, para que se vaya preparando un mundo alterno al capitalismo, porque de seguir así, el capitalismo va a seguir encumbrando a ese ídolo del dinero, ese dios dinero, y va a seguir esclavizando cada vez más al mundo. El capital financiero, el imperio del dinero va a ir esclavizando cada vez más al mundo, y el antídoto para eso, que puede evitar, es el reino de Dios. Pero la Iglesia recibió la encomienda precisamente como prioridad y como orden número 1, buscar, procurar construir el reino de Dios. Y la Iglesia no lo está haciendo. Tan es así que de repente se convirtió en una monarquía en la Edad Media que terminó para mí con Benedicto XVI. Pero también está en el poder, está en las finanzas, está en el mundo de las cúpulas. La Iglesia es una iglesia socialmente cupular, en un estatus privilegiado que se opone al reino de Dios. Por eso tendrá que convertirse al reino de Dios. La Iglesia tiene que tener como objetivo, como prioridad, de hecho, no del discurso, el reino de Dios, y eso no lo está haciendo. La Iglesia tiene que ser una instancia administrativa, tiene que ser migrante, tiene que ser itinerante como lo hacía Jesús. Y cabe esa transformación con esta lucha que usted está dando, con la lucha de los pobres, cabe esa transformación desde los feligreses hacia arriba, o tendría que ser desde arriba, es jerárquica esta transformación. No, si es desde arriba hacia abajo, vamos a tener que esperar siglos. No, tiene que empezar al revés, tiene que empezar de abajo hacia arriba. Los pobres, la feligresía son los que van a hacer el cambio. La sociedad civil es la esperanza, no las cúpulas ni del gobierno ni de la Iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo está con todos y sé que hay también excelentes obispos y sé que hay gente muy consciente, pero todos ellos están dentro de un sistema, y ese sistema de la Iglesia ha sido un sistema monárquico, vertical, autoritario, que no ha dejado crecer, no ha generado colegas, sino súbditos, no ha formado para la corresponsabilidad madura, sino para la obediencia ciega, y esto no puede ser. Y lo mismo el gobierno en el plan político. Los gobiernos han procurado tener una ciudadanía dominada, controlada, o por el miedo o por tantas cosas. Pero la ciudadanía debe madurar, debe ser autocrítica, debe ser propositiva, debe participar hasta ser autogestiva, hasta hacerse respetar por el mismo gobierno y enseñarle al gobierno que no es un gobierno independiente del mandato del pueblo. El gobierno solamente debe de obedecer y debe servir a la soberanía del pueblo. No es un poder independiente, autónomo del pueblo. Está para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y todo eso tenemos que emprender una campaña de concientización, pero también de reeducación. Y yo mi pregunta es, ¿cómo va a educar una persona en las cúpulas desde arriba, que esté en una posición muy cómoda de rico y de poderoso? ¿Cómo va a educar a los pobres para buscar la liberación del reino de Dios? Es dificilísimo. Ellos no pueden ver esa perspectiva. Como yo les decía a un alto dignatario de la Iglesia Católica, le decía, es que ustedes tienen una perspectiva desde arriba. Usted donde se mueve son un nivel de cúpulas. Usted no sabe lo que es ir al metro, no sabe lo que está abajo con la gente, con los pobres, no sabe usted. ¿Cómo si no ha pasado hambre, si no pasa inseguridades, va a entender lo que esté sufriendo el migrante y lo que estén sufriendo los pobres? Usted no puede entender eso. Está en otra dimensión. Sí. Padre, además tienen el uso, por ejemplo, las cúpulas, los gobiernos tienen las fuerzas del Estado y las están utilizando contra el pueblo. Entonces, ¿cómo romper el ciclo de la violencia? Que también ahí ese es el principal factor de la expulsión, de la migración forzada. Es lo que le estoy diciendo. O sea, la gente poderosa, la gente rica, hace sus leyes, impone sus visiones, impone sus estructuras, y les pone la etiqueta de legales.
y todos los que no lo cumplen están fuera de la ley. Por eso nuestras cárceles están llenas de pobres, llenas de disidentes, pero están libres los políticos porque hay mucha impunidad. Yo al menos lo digo en México. Y le voy a poner un ejemplo burdo que pasó en la historia. Cuando Hernán Cortés entra por Veracruz en 1519, ¿sabe qué es lo primero que hace el hombre? Llama, ahí en las playas de Veracruz, llama a su escribano y le dice: a partir de ahora declaro que estas tierras ya pertenecen al rey de España. Por lo tanto, todas y todos los que están aquí están obligados a seguir las leyes de la corona española. Entonces, todo acto que se hiciera en contra de eso era ilegal. ¿Sí? Imagínense, de ese tamaño están las cosas por acá también y por todos lados. O sea, los poderosos, los ricos, los empresarios, los capitalistas, y obviamente con la complicidad de la clase política y viceversa, porque son colegas, imponen leyes, pero las leyes no son para ellos. Aunque digan que sí, no, hay unas leyes para los pobres y unas leyes para los ricos. Porque, y no va a decir que, por ejemplo, los migrantes ricos no pueden entrar a Estados Unidos, pero los pobres no entran. ¿Es cierto o no es cierto eso? Sí, totalmente. Igual a México. Si de Centroamérica quiere venir alguien acá, México no le pide visa, pero le pide un churro de lana y le pide muchos recursos como si fuera una persona rica. Entonces el migrante dice, pues ¿para qué vengo a México si lo que me piden eso? Mejor pongo un negocio en Centroamérica si yo tuviera ese dinero. Entonces no somos parejos, no somos parejos y las leyes se han hecho a modo para beneficiar a los de arriba. Y aquí, ¿cuáles serían las expectativas de la caravana? ¿Hacia dónde va? Aparte de llegar a Washington, influir en la reforma migratoria, ¿sería posible también? Nosotros vamos por proponer una perspectiva del sur. Y vamos a estar proponiendo eso, como ir apoyando la semilla que ya está, pero también dejando el germen de una reflexión nueva, una visión nueva a partir del reino de Dios. Y sobre todo buscando esa justicia, pero también esa comprensión del valor de los pobres. Hacerle ver cosas que ellos no ven. Por ejemplo, que los pobres, los latinos, los migrantes, la gente que viene a trabajar, ella no es terrorista. Y la prueba está en que tenemos muchos kilómetros de frontera, jamás ha habido un atentado contra nadie de Estados Unidos. Estamos adentro por millones. Si quisiéramos hacer un daño, ya lo habríamos hecho. Pero han sido de otras nacionalidades, han sido de ellos mismos. El enemigo aquí estaba adentro, de nosotros no, porque nosotros no tenemos esa costumbre. Y es de quien de veras menos debieran cuidarse. Al contrario, yo creo que nosotros somos y podríamos ser sus mejores aliados, pero en ese nivel de justicia y de igualdad. Entonces, ¿qué esperamos de la caravana? Seguir abriendo conciencia, seguir aprendiendo. No saben cuánto he aprendido yo en estos 6-7 días que he estado aquí, pero muchísimo, he aprendido mucho. Yo que he alimentado mi conciencia, pero enormemente, estoy creciendo muchísimo en la conciencia, en el entendimiento de cómo están las situaciones acá. Aquí, y en el nivel sistémico, y obviamente desde aquí, también lo que está pasando en México. Entonces nos invita a todos nuestros seguidores, los está invitando a seguirlo a usted en la caravana de la esperanza. No, yo no invitaré que me siguieran a mí, yo invitaría que siguieran a Jesús, porque ese es el error que hemos tenido. Nosotros hemos seguido a papas, hemos seguido a santos, hemos seguido a no sé quién. Eso es bueno, son buenos ejemplos, pero no. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, y no a un Jesús masticado, le dicen que dijo. Hay que ir directamente a las fuentes, hay que ver ese Jesús con reino, porque ahí están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ahí hay que seguirlo, a eso hay que seguirlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo nomás soy su achichincle, soy su servidor, soy su gatito, nada más. Sí. Pues muchas gracias, padre, por la entrevista, por sus palabras. Pues nada, al contrario.
Muchísimas gracias. Ánimo, y tenemos que seguir caminando todos como fruto de esa conciencia. Le paso a Hugo. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. No, hasta luego. Dios bendiga a todos. Igualmente. Platícanos, qué belleza estar hablando con el padre Solalinde, la verdad. qué bien. Claro, hay tanta similitud en el pensamiento. Ha logrado crear una unión con organizaciones, por ejemplo, con algunas organizaciones que hemos estado trabajando a través de años con Ángeles Sin Fronteras, que es la Coalición de Inmigración del Sur de California, que compone 70 organizaciones y uniones en Los Ángeles y San Diego, y que es una postura de lucha, de cambio, de estar expresando la verdad de lo que está pasando y no verdades a medias. Entonces el compromiso es tan grande, el padre Solalinde, que ha logrado eso a través, claro, que todo ha sido parte pues de un equipo valioso de líderes y organizaciones que conforman la Coalición Humanitaria Internacional por Migrantes. Sí, oye, Hugo, en el caso con el padre nos está contando pues el rechazo que tuvo por parte de la Iglesia católica, sobre todo en Atlanta. ¿Ustedes como organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos de los migrantes, han tenido la misma experiencia o ustedes han tenido una experiencia diferente? Pues la verdad que sí, porque hay algunas organizaciones activistas que se dicen ser defensores de los migrantes y pues no logran entender la lucha que se está haciendo tanto en México como aquí, tanto en Estados Unidos. Es como una cuestión de ser aceptados, buscan ser aceptados en vez de seguir luchando por los derechos de nuestros migrantes. Y entonces ahí, nosotros, pues al menos personalmente en la organización, eso es lo que hemos visto, pero hay por otra parte, con los que han logrado un diálogo, entablar un diálogo, hay una identificación, inmediatamente una identificación, que estamos todos en la misma lucha, todos estamos en la lucha, estamos pidiendo que haya congruencia con los actos, que se haga justicia, que no necesariamente lo que, como dice el padre Solalinde, pues no lo que crear una ley no es moralmente aceptable, algunas, como son la ley de Arizona, como son los casos de tantos casos de brutalidad policíaca que hizo la patrulla fronteriza, y no ha habido justicia. Entonces sí, hay muchas ideas, hay muchas posiciones que nos unen, porque todos tenemos eso, una sed de justicia social, y creo que sí lo estamos logrando. Sin embargo, hay algunos grupos que se oponen, claramente. Sí, el esfuerzo, la coordinación que han tenido para hacer una caravana en tan poco tiempo, con organizaciones pues a nivel internacional, porque tanto en México como en Estados Unidos están participando, pero eso es, digamos, los logros. ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar? ¿Qué es lo que les ha faltado en la coordinación? ¿Qué les ha faltado en la caravana para poder llevar toda esta tarea con más confort? Los retos han sido de que las organizaciones han tenido una lucha frontal en su área, por ejemplo en San Diego, en la frontera, en el caso de nosotros de las fronteras en Mexicali, Tijuana o el sur de California. Hay algunos compañeros también allá en el centro de México, hay algunos que en el sur de México, hay algunos que en el este de Estados Unidos. Entonces la problemática varía. Entonces esa lucha frontal a veces hace que te enfoques demasiado en tu área y no puedas comprender una visión más global, que tenemos que globalizarnos en una visión más global de lo que está aconteciendo en el caso de los migrantes, porque es el problema es muy inmenso. Pero a través del diálogo, a través de, sobre todo sobre una buena voluntad, se están logrando avances. Y uno de los retos más grandes es el económico, porque nosotros la mayoría somos organizaciones de base, organizaciones de lucha directa, y pues no contamos con el recurso económico como lo son otras organizaciones. Entonces, por eso ha sido
es el reto más grande, pero esto demuestra que cuando puedes combinar pensamiento, porque estamos en la misma, pero con la misma meta, combinamos mente, corazón, porque tenemos ese corazón de querer hacer las cosas bien del lado de la justicia, y sobre todo cuando se combina la voluntad. Si es posible, se puede materializar ese logro. Yo nunca me imaginaba en mi vida que iba a estar al lado de figuras tan grandes en una lucha que tengo años de entrar, ¿no? Y así como otros compañeros también. Fue gracias, y te quería informar que fue gracias a los retos que vivimos en la caravana de justicia y dignidad el año pasado, que uno de los temas era de migración, y sentíamos que pues los activistas que estábamos ahí participando por el lado de migración, la mayoría que estábamos participando, miramos que no se estaba dando esa oportunidad de concientizar a la población y de ver que a causa de las demás políticas, como es la antidrogas, la guerra contra las drogas, la política de con las armas, toda esa forma de que Estados Unidos ha estado interviniendo en México, en Centroamérica, causaba la migración forzada, tanto económica y últimamente buscando preservar la vida. Entonces no hallamos esa oportunidad, entonces había diálogos nocturnos con compañeros, y fue así como a base de esos obstáculos pues nos unimos a tratar de hacer un cambio, y dijimos, vamos haciendo una coalición, vamos haciendo una caravana que es el tema de migración, y pues aquí estamos, y 26 ¿Sería el primer evento de la coalición entonces? El primer evento de la caravana fue en la frontera, un evento binacional en la frontera mexicana. No, me refiero como coalición de organizaciones, como SHIT Pro Migrante. Pues la coalición humanitaria internacional surgió en reuniones nocturnas. Irineo Mujica, que es el fundador y presidente de la coalición, Estela Jiménez, como parte del grupo de Ángeles Sin Fronteras, de cual yo soy coordinador internacional, y tu servidor, reuniones ahí nocturnas, así surgió. Entonces creo que la coalición nació dentro de la caravana por justicia y dignidad USA, que fue el año pasado. Ahí nació porque éramos representantes de unas organizaciones que estaban trabajando binacionalmente, y ahí surgió la idea, y de ahí surgió inmediatamente después de terminar la caravana por la paz. Estuvimos movilizándonos para estar haciendo esto de la coalición una organización sólida. Sí. Y gracias a Dios pues lo hemos ido logrando, y aquí seguimos en la lucha. Sí. Hugo, por último, nada más, dinos cómo podemos ayudar, cómo se pueden incorporar los usuarios de las redes sociales, nuestros seguidores, quienes ahora los están escuchando, cómo pueden ayudar el trabajo que están haciendo ustedes en la caravana, cómo pueden ayudar al padre Solalinde, a ustedes como líderes defensores de los derechos de los migrantes. Yo creo que todos podemos ayudar, antes que nada siendo conscientes de lo que está sucediendo. No es un resultado de que los migrantes, lo que está sucediendo aquí, los migrantes que están viniendo hacia Estados Unidos, hacia México, la mayoría, ellos lo que desean es estar con su familia. Entonces esto ha sido causa de políticas muy severas, pues especialmente por Estados Unidos. Ya no voy a repetir todo lo que habló el padre Solalinde. Yo creo que nos pueden ayudar a ser conscientes de eso, ser conscientes que no confundir deseos con necesidades. Esa forma de pensar es por eso de que estamos así. Ser más conscientes y difundir la información, compartir la información. Tenemos una página, es SHIP Migrante, CHIP migrante.org, donde pueden estar informándose. Tenemos también una página en Facebook, Caravana Abriendo las Puertas de la Esperanza. También los que tienen la oportunidad, los que pudieran tener un poco de dinero que nos pudieran apoyar,
por medio de la página shipmigrante.org pudieran hacer unas donaciones, puesto que la verdad nuestro no nos ha limitado, nuestras limitaciones económicas nos ha limitado bastante para poder. ¿Y a dónde se podría hacer el depósito? El depósito se podría hacer en esa cuenta. Está la cuenta, no la traigo ahorita aquí en mis manos, pero está, la información está en el sitio web. Después sí, poner por shipmigrante.org de Facebook, sí. Sí, en Facebook está la información de la cuenta también, y la vamos a seguir reposteando en la página de Caravana Abriendo las Puertas de la Esperanza, y también en la página de el sitio web de shipmigrante.org, y también esa información la vamos a estar posteando en la página de Coalición Humanitaria Internacional Pro Migrante. Muy bien, para poder difundirlo, y si hay alguien que nos quiera apoyar de esta manera, entonces puedan hacerlo a través de esa cuenta. ¿Está bien? Está muy bien, parece perfecto, pero más allá también del apoyo económico, es el apoyo moral con nosotros, difundir la información, compartir, ponerse en la posición de que no tenemos que estar dando por aceptado esas políticas antimigrantes tan duras, no solo esa indiferencia que está dando el gobierno de México hacia los migrantes, y no solamente indiferencia, sino esa opresión que están viviendo hasta sus propios connacionales, como es en el caso de los migrantes deportados, que son prácticamente forzados a que se vayan, los corren de la zona federal donde debería el gobierno de México estarles proporcionando ayuda, estarles proporcionando comida, estarles proporcionando transporte, y no lo hacen. Un dato para darles un ejemplo: el presidente Peña Nieto redujo el presupuesto en el caso del gobierno de Baja California, y creo que va a ser igual para otros gobiernos fronterizos, el presupuesto para el apoyo a los migrantes por 20 millones de pesos. Los quitó, en vez de dar más apoyo, los quitó. Entonces, ¿qué es eso? Ese es el nuevo tipo de gobierno que debe haber. Tenemos que aceptar ese tipo de gobierno, tenemos que aceptar ese tipo de políticos que sirven nomás a sus intereses, más se sirven del pueblo en vez de servir al pueblo. Tenemos que dar por eso que todo tiene que seguir así. Tenemos que luchar por un cambio, y ese momento es hoy, no podemos esperar para mañana. Hoy tenemos que luchar por ese momento, y nosotros estamos luchando también por ese momento, tanto en Estados Unidos como ciudadano americano, exigiéndole yo a mi país que deje de ser incongruente, que deje las dobles morales, y destapando eso, que necesitamos un sistema más justo de distribución de riquezas, que esto no pueden seguir más los ricos haciéndose más ricos y los pobres muriéndonos de hambre. Muy bien. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias también por este espacio, y ya estamos aquí al pendiente de de cada ciudad en la que vayan ustedes transitando. ¿Cuál va a ser la próxima? La próxima es Albuquerque, el día de mañana. De ahí vamos a partir para Texas, sí, y de ahí seguiremos nuestro camino. Entonces tenemos la agenda en Austin, Texas, y de ahí Dallas. Entonces, de hecho, los invitamos a que nos sigan en la página de shipmigrante.org. Tenemos el mapa y las ciudades que vamos a visitar, y también la agenda que vamos a tener ahí. Por eso les invitamos a que busquen ese sitio, shipmigrante.org, y en Facebook, Caravana Abriendo las Puertas a la Esperanza. Sí, ya lo posteamos. También agrego el correo electrónico, es CHIP, o sea, de ship, migrante@gmail.com. shipmigrante@gmail.com es el correo, y bueno, y en Facebook ya están las páginas,
Y bueno, también esto ya lo estamos mandando por Twitter para también darle difusión. Y también les quiero invitar a ustedes que usen este espacio en vivo en Los Ángeles Press, que puedan usarlo cada vez que lo necesiten y poder ir junto con ustedes en la caravana, poder ayudar a difundir esta tarea que se han dado. Muchísimas gracias, agradecemos esa oportunidad. Creo que sí vamos a pedirle a ustedes, a su medio, Los Ángeles Press, de que nos pueden hacer una difusión y vamos a informar a toda la comunidad de lo que está sucediendo en la caravana abriendo las puertas a la esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches a todo tu auditorio, muy buenas noches, Guadalupe, y gracias por este espacio. Un placer. Ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches.